Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hoy abran sus Biblias en el libro de los Salmos. Ya terminamos Hechos, ya vamos a descansar de Hechos un tiempo, pero vamos a estar en el libro de los Salmos, que es en el Antiguo Testamento. Hoy voy a hacer algo un poquito distinto. Voy a leer aquí de la NBI que traigo y después voy a pedir a un hermano que nos lea de su versión, que es la Reina Valera, porque los salmos simplemente en cualquier otra traducción parecen no ser los salmos, sino es en el castellano de la Reina Valera. Así es que leo Salmo número 1 y dice la palabra de... Ay, disculpen, se me olvidó decir, los niños pueden salir a su clase. Disculpe, hermana. Pueden pasar los niños a su clase. Dice, Salmo 1. Dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Hasta ahí la lectura en la NBI. Vamos a invitar, hermano Ronald. ¿Usted trae la Reina Valera, hermano? ¿Hoy no? Ah, no, trae la NBLA. Bueno, yo sé quién sí trae la Reina Valera, el hermano Fabián. Así es que, hermano, si nos la lee, por favor, en alta voz. Amén. Muchas gracias, hermano. Hay un libro, hermano, se llama La vida feliz. Un libro interesante, de hecho, lo quiero adquirir para leerlo. Es por un autor llamado David Fuenquinos. Se escribió en el 2024, me parece. Y la narrativa de este libro es que habla de un hombre divorciado de 40 años, padre que perdió la custodia de su hijo y ha sido despedido de la empresa. Entonces, al ser un hombre ya a la mitad de su vida, después de un divorcio que es algo desafortunado, y haber perdido la custodia de su hijo a quien tanto ama, y luego haber sido corrido de su trabajo, está atravesando una crisis existencial, donde él dice, estoy a la mitad de mi vida y ¿qué he logrado? Perdí mi matrimonio, perdí a mi hijo, perdí mi trabajo, perdí mi carrera. ¿Qué significado tiene la vida? Y entra en un estado profundo de depresión. Bueno, una amiga de su universidad a la que él asistía, él le dice, ¿sabes qué? Tú puedes trabajar con nosotros. Mira, aquí en este departamento parece que era un departamento de gobierno y nos gustaría que vinieras a trabajar aquí con nosotros. Bueno, acepta él la propuesta. Y parte del trabajo implica ir a Seúl, Corea, en una junta de negocios, donde él todavía está pasando por ese momento de profunda depresión. Aunque esto representa para él una nueva oportunidad para retomar su carrera, él no siente ánimos. Deja a su jefa, que es su amiga, pronto a convertirse en su ex amiga, porque la dejó plantada ahí en la junta sola con los clientes. Y él sale deambulando por Seúl, Corea, por las calles llenas de luces, de tecnología, ve a la gente contenta, ve a la gente comprando, ve a la gente, familias, y él se siente cada vez peor y peor y peor y peor. Hasta que entra a un lugar donde ofrecen un servicio bien particular. ¿Sabe qué servicio ofrecen? Celebrar su propio funeral. A eso se dedica esa empresa. Ven a este lugar y aquí te vamos a guiar para que tú celebres tu propio funeral. Y parte del ejercicio es escribir lo que va a ir sobre la tumba, el epitafio, y ahí él se pone a escribir lo que él quiere que esté sobre su tumba. Y después de eso, tiene que ir al ataúd y meterse en el ataúd 1 hora. Yo no sé si yo lo haría, jamás lo haría,
pero para él eso sirvió como un despertar. Y para él, en otras palabras, es como: no hay cosa tan terrible que se pueda comparar con la muerte. Y como que eso le dio motivación para vivir, para seguir adelante, pensar en su propia mortalidad. En ese momento su vida es transformada y recibe esa motivación para seguir adelante. Ahora, la experiencia de David la han pasado muchas personas. Cuando termina una relación sentimental, en los jóvenes tal vez sienten que se van a morir. Cuando tenemos dificultad en estudiar química y decimos: no, para mí no es la medicina, se siente morir porque ya no sabe qué es lo que va a estudiar. Cuando lo despiden de un trabajo, yo recuerdo, a mí me despidieron de un trabajo, hermanos, y le hablé a mi amigo y le dije: ¿qué crees? Me despidieron de mi trabajo. Y su esposa le dice: ¿con quién estás hablando? Estoy hablando con Abraham. Pásamelo. Dice: ¿qué tienes? Le digo: es que me despidieron del trabajo. Y me dice: Abraham, cuando llegues a tu casa, lo que no debes hacer es llorar, porque vas a preocupar a Alma. Alma estaba embarazada. Apenas íbamos a ir para que se atendiera y pues le pudiera dar seguimiento al embarazo. No estábamos pasando por el mejor momento económico. Y llego a la casa y le dijo: me despidieron del trabajo, y que me pongo a llorar, hermano, por la presión que sentía. ¿Cómo voy a sacar adelante a esta mujer y a este bebé? Hermano, pasé por una crisis existencial. Otros pasan por otra crisis cuando ven que el matrimonio se está yendo por una barranca. Y a veces esas crisis existenciales no solamente pasan en la juventud o ya un poco más formados en la universidad. A veces es lo que le llaman el midlife crisis. Aquí en Norteamérica, 40, 50, 60 años, de pronto entramos en esa crisis. ¿Por qué? Porque de pronto no le encontramos propósito a la vida. Porque no somos felices. Porque decimos: he vivido más tiempo que lo que me queda por delante. Tengo más tiempo en mi retrovisor que lo que me espera en el futuro. Unos 10, 20 años más voy a vivir. ¿Qué he hecho con mi vida? O de pronto la alumna o el alumno de universidad se compara con otros alumnos y dice: papá, mamá, yo no he logrado nada. No he logrado nada porque mis amigos tienen trabajo, ellos tienen carreras, ellos ya han hecho mucho en su vida, yo no he hecho nada. Y entramos en esa crisis existencial. Entonces, la pregunta es: ¿qué nos puede a nosotros infundir propósito de vida? ¿Y qué nos puede hacer a nosotros verdaderamente felices? Para sacarnos de esa crisis existencial que no sabemos ni por dónde vamos. Hoy, en el libro de los Salmos, que estaremos iniciando una nueva serie, no vamos a leer o estudiar los 150 salmos, sino vamos a estar aquí mucho tiempo durante este año y el próximo, pero sí vamos a ver varios salmos durante los próximos 2 meses. Y hoy, hermano, la razón que queremos empezar con el Salmo 1 es porque habla de la condición del ser humano, un hombre que busca ser verdaderamente feliz. ¿Y quién no busca la felicidad? Todos queremos vivir verdaderamente felices. Y los demás salmos, muchos de los que vamos a ver, vemos la gama de emociones, de experiencias, tanto altas y bajas, desilusión, ansiedad, alegría, esperanza. Toda el alma humana la vemos reflejada en el libro de los Salmos. Pero lo más maravilloso es que en cada salmo vemos al Señor Jesucristo. En cada salmo vemos al Señor Jesucristo. Así es que el día de hoy vamos a ver al Salmo 1, donde vamos a ver 2 hombres, 2 caminos y 2 cuadros.
Dos hombres, dos caminos y dos cuadros. Veamos los dos hombres. Bueno, el Salmo 1 habla del primer hombre a quien en la Biblia NBI se le llama dichoso y en la Reina Valera se le llama bienaventurado. En cuanto escuchamos la palabra bienaventurado, ¿a dónde nos transporta? Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas de las que habla Jesús. Ahora, ¿qué significa ser bienaventurado? A veces creemos que bienaventurado simplemente quiere decir bendito, alguien que tiene mucha bendición. Ay, mi hermano es bienaventurado, compró una casa. Mi hermana es bienaventurada, se compró una camioneta del año y la pagó al contado, cash, es bienaventurada. Bienaventurado sí significa ser bendito, pero tiene algo más. La palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado tiene también esa idea de ser una persona que está experimentando completa felicidad. Una persona dichosa, verdaderamente feliz. Y de todas las Biblias que están traducidas en castellano, en español, la única Biblia que traduce este versículo como feliz es la Biblia Dios habla hoy. Y la Biblia Dios habla hoy dice, feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Feliz. Y eso es lo que queremos lograr, ser verdaderamente y plenamente felices, bienaventurados, benditos. Entonces, ese es el primer hombre. ¿Cuál es el segundo hombre? El segundo hombre, en la NBI, se le llama el malvado. En la Reina Valera, escuché que le llama el impío. En otras Biblias se le llama el injusto. Entonces, este segundo hombre, ya sea malvado, impío o injusto, ¿qué es lo que quiere describir? Bueno, ¿qué significa la idea de impiedad? Es una persona que no es piadosa. ¿Qué es piedad? Piedad es devoción, entrega, dedicación. Una persona que religiosamente es una persona piadosa es una persona que está entregada a Dios, es devota a Dios, busca a Dios, le canta a Dios, le ora a Dios, lee la palabra de Dios. Es una persona devota. Una persona que es impía es una persona que no tiene devoción a Dios. Es una persona que vive los 365 días del año como que si Dios no existiera. Es una persona que cuando ve a alguien que ora y da gracias por los alimentos, lo mira y dice, qué tontería, si Dios no le puso ese plato en su mesa, eso se lo puso el cocinero, se lo hizo su mujer, ¿a quién le está dando gracias? Es una persona impía, no es devota a Dios. Y de pronto, si estamos en un lugar donde alguien hace una oración pública, se le hace ridículo y dice, mira toda esta gente, parecen borregos, todos siguiendo, solamente actuando de manera automática. Ay, si supieran que nadie los está escuchando. Una persona impía. Y se entiende que por ser impío, por no ser dedicado a Dios, vive su vida a su antojo, satisfaciendo los placeres de su carne, los deseos de su carne. Eso es, ya sea el hombre malvado, impío o injusto. Entonces, la Biblia en el Salmo 1 solamente habla de estos dos personajes, del hombre dichoso o bienaventurado, verdaderamente feliz, ese es uno, o el hombre malvado, injusto o impío. Y es que la humanidad se divide en solamente esas dos categorías. Entre todos los seres humanos que ahorita están vivos y los que ya han muerto y los que han de nacer, se divide la humanidad en dos grupos. O somos dichosos, bienaventurados, o somos malvados o impíos. Solamente hay solo dos grupos. No hay una vía media, no hay un tercer carril. O somos seguidores de Dios o somos gente que no sigue a Dios. Esos son los dos hombres. ¿Cuáles son los dos caminos? Los dos caminos, hermano, de pronto podemos nosotros decir, bueno, yo quiero ser el hombre feliz, yo quiero ser el hombre dichoso, entonces dígame qué es lo que tengo que hacer para ser el hombre feliz, el hombre dichoso. Dame los 10 pasos, los 5 pasos, los 3 pasos al éxito. Dime las reglas y yo las voy a poner en práctica, las voy a seguir. Lo sorprendente del libro de los Salmos es que nos dice que el hombre dichoso, pensaríamos, hace esto, esto y esto, pero así no inicia el Salmo. ¿Cómo inicia el Salmo? Dichoso es quien
no hace esto, ni hace el otro. ¿Se da cuenta? Lo presenta en una manera con negativas. El hombre bienaventurado, bendito, dichoso, feliz, no hace estas cosas. ¿Y cuáles son esas tres cosas que no hace los que son felices, dichosos, benditos? Número 1, no sigue el consejo de los malvados. Número 2, no se detiene en la senda de los pecadores. Número 3, no se sienta en la reunión de los burladores. Se da cuenta que cada acción es progresivamente más intensa. En la primera simplemente anda siguiendo sus consejos, lo que dicen las ideologías de los malvados. El segundo se detiene y ahí está charlando y conviviendo con los pecadores. Y en el último no solamente se detiene, sino ya se sienta en los mismos bancos de los malvados que se andan burlando de aquellos, entiende, que de aquellos burlándose de los que siguen a Dios. Entonces cada vez las acciones se vuelven progresivamente más intensas, más malvadas. Una persona bienaventurada no las hace. Una persona bienaventurada no anda en el consejo de los malvados. Usted tal vez, jovencito, se molesta mucho cuando su mamá le dice: hijo, no me gustan esas amistades. Hijo, ya corta con ese amigo. Hija, ya corta con esa amiga. Y usted: mamá, pero es que es mi amiga, es mi amigo. Pero de pronto los padres dicen: es que al seguir tú con esa amistad, andas en consejos de malvados. No te van a guiar a lo bien, no te van a aconsejar a buscar a Dios. Más bien te van a jalar a su forma de vida y no a la forma de vida que Dios exige en su palabra. Corta esa amistad. De aquí lo sacó su papá y su mamá, ese consejo. No andes en el consejo de los malvados. No te detengas con los pecadores. No te sientas en la reunión de los burladores. Entonces la persona dichosa se abstiene de lo que es pecado, se abstiene de lo que desagrada a Dios. Pero no solamente nos dice la Biblia lo que no hace, sino que en segundo sí nos dice lo que sí hace. Ese camino es de tal manera, versículo 2, en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. ¿En qué se deleita? ¿En qué medita? En la ley de Dios. Si nosotros leyéramos hebreo, podríamos ver que ahí donde dice ley está la palabra Torah. ¿Qué es la Torah? Los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Esa es la Torah. Entonces aquí nos podría decir, sino que en la Torah de Dios, en la Torah del Señor se deleita y día y noche medita en la Torah de Dios. Pero no solamente se refiere a los 5 libros de Moisés, porque en otros lugares donde aparece la palabra Torah, aparece la palabra instrucción o enseñanza de Dios. Entonces, el bienaventurado, el dichoso, se deleita en lo que Dios tiene que enseñarnos, se deleita en la palabra de Dios, es agradable a él, disfruta, se goza, siente algo agradable en cuanto a la ley de Dios cuando está estudiándola. Cuando estuvimos aquí con los varones hace unas semanas, se estudió acerca de José, el soñador, y la túnica de muchos colores, cómo fue vendido por sus hermanos, cómo Dios lo levantó como gobernante en Egipto. Y hubieron varios hermanos que opinaron: hermano Fabián, hermano Luigi, hermano Miguel, hermano Jaime. Estuvieron opinando y sacando diferentes ideas, y se sintió un estudio muy sabroso, muy bonito, que yo creo que si podríamos dejarlos que siguieran hablando, ahí estuvieran hablando todavía, pero teníamos que terminar porque las esposas se enojan cuando llegamos tarde a la casa. Entonces estuvo muy bonito estar
deleitándonos en la palabra de Dios, que es lo que vemos en el texto bíblico. ¿Por qué crees tú que los huesos de José no los dejaron en Egipto y mejor se los llevaron a la tierra prometida? ¿Por qué será eso? ¿Por qué será que José fue vendido por sus hermanos, fue traicionado y luego José les perdona y los salva de morir de hambre, como si estuviera salvando a unos moribundos que estaban al punto de la extinción, y vuelven ellos también a la vida, rescatados por José y un hermano? Pero eso, como sí o no, como que tipifica a Cristo, y se vuelve rico, sabroso ese estudio en la palabra de Dios, un deleite, algo agradable. Y luego lo otro, en la meditación en la palabra de Dios, lo expliqué en el mensaje en inglés, que es un murmullo. Murmullar la palabra de Dios a nosotros mismos cuando estamos tratando de recordar, a ver, quiero memorizarme este texto: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y estamos internalizando esa palabra en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y de pronto, cuando estamos hablando con una persona, tal vez fuimos al hospital a visitar a un hermano, le decimos: hermano, no se preocupe, Dios está con usted, acuérdese, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y usted estuvo meditando, murmullando esa palabra a sí mismo, y esa palabra cobró vida en su corazón y ahora se ha vuelto parte de su vocabulario. Esa es la vida bendita, el que no hace esos pecados que menciona el 1 y el que hace las acciones del 2, deleitarse en la ley de Dios y meditar en ella día y noche. Bien, ese es el camino del que busca a Dios. Y el camino del que no busca a Dios, pues es todo lo contrario. Ese sí anda en el consejo de los malvados, ese sí anda en la senda de los pecadores, ese sí se sienta en la reunión de los burladores, y en cuanto a la ley de Dios, no le interesa. Simplemente es un libro antiguo que no tiene ninguna relevancia para mi vida. Veamos ahora los dos cuadros. Los dos cuadros son hermosos porque presenta dos figuras de la naturaleza. El hombre dichoso, el hombre plantado a la orilla de un río junto a corrientes de agua. Ahora, los hebreos conocían lo que son los wadis. Un wadi es un valle donde antes corría un río. Y de pronto ese wadi se secó porque Israel es un desierto. Pero cuando llueve, todas esas pozas se llenan de agua. Y a veces se llenan de tanta agua que las semillas que están latentes debajo de la tierra, pues reciben el agua, cobran vida, se germinan y brotan las plantas. El problema es de que no va a durar mucho, porque el sol caliente de Israel va a secar el agua y va a volver a quedar seco. Aquí la idea no es un oasis temporal, sino, imagínense el río Jordán, y al lado del río Jordán hay árboles, hay los árboles muy prominentes en Israel, sobre todo uno de ellos es el roble. Mucho roble a las orillas, juncos, verde, hay vegetación. Es por eso que cuando los exploradores llegaron aquí a este valle, los exploradores franceses dijeron: wow, nunca habíamos visto un alto desierto como esta zona que tenga tanto árbol. Y los exploradores franceses le llamaron les bois, que son los árboles. Y por eso se llama Boise, porque así se escribe árbol, B-O-I-S. Porque tenemos aquí el río, y que crece al lado del Greenbelt, mucha vegetación. Y esa es la idea, aquí lo tenemos en el Greenbelt, hermano, esos árboles frondosos que dan mucha sombra. Pero este árbol, dice, el hombre dichoso, el hombre feliz, está plantado a la orilla de un río, y cuando llega su tiempo da fruto, está produciendo, su hoja jamás se marchita, y todo cuanto hace prospera. Es bien interesante, hermano, la idea de la hoja que jamás se marchita, porque
En su mayoría los árboles tienen un ciclo de vida. Y aquí, por ejemplo, los árboles frutales, llega octubre, más o menos mediados de octubre, pareciera que de la noche a la mañana las hojas se caen todas. Pero este árbol constantemente tiene señas de vida y no hay debilidad ni falta de vitalidad en este árbol. Me llama mucho la atención esa idea de todo lo que hace prospera. Ahora, no estamos predicando aquí un evangelio de prosperidad, donde todo es riqueza y fortuna y tú decláralo y lo recibes. No, esas son doctrinas falsas. Pero sí nos está dando a entender que la persona que busca a Dios, la persona que sigue a Dios, no podemos hacer caso omiso, que la Biblia en efecto dice, lo que hace, prospera. Y no sé por qué, pero hay algo en el pueblo de Dios que Dios permite que lo que hace con sus manos sea prosperado. Sus emprendimientos, sus negocios, su carrera. Sí o no, hasta los jóvenes hebreos Dios les dio gracia cuando estaban en la deportación a Babilonia. Dios va a prosperar a su pueblo, a aquel que también le teme y lo busca de todo corazón. Ese es el primer cuadro. Queremos ser ese árbol fructífero. Y el segundo cuadro, ¿cuál es? La paja o el tamo arrastrado por el viento. Pensemos en el campesino hebreo que ha recogido el trigo, el grano de trigo, y ahora el grano tiene esa cascarilla seca que hay que eliminar. Entonces, ¿qué hacen? De pronto algunos les dan golpes al grano de trigo para que se vaya desprendiendo esa cascarilla, el tamo, la paja, y luego con una canastita, un cesto, lo avientan en el aire. De pronto que cuando está soplando el aire, sople también la paja, sople el tamo, aquella cascarilla frívola, superficial, sin sentido, sin valor. No tiene valor alguno, por eso hay que quitarlo, extraerlo. Ese cuadro de esa cascarilla frívola, frágil, sin valor, es la vida del malvado. Una vida vacía, sin sustancia, sin vida. Y con mucha razón se llega a tener esa crisis existencial que dice: no tengo razón de vivir, no tengo propósito, no encuentro alegría y gozo en la vida. Todos los días de mi vida es lo mismo, la misma rutina. Por eso me maravillo en estos años que han pasado, cuántos actores y personas adineradas han muerto por una sobredosis de ketamina. El actor de Friends, que su nombre es Matthew Perry. Friends, para los muchachos que no se acuerdan o no saben, es un programa de mi época. Y en una sobredosis de ketamina murió. Tienen vidas vacías, vidas sin motivación. Yo digo, si yo tuviera su dinero, si yo tuviera su cuenta de banco, su mansión, ay, 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 con Cristo y todo eso, imagínense, hermano. Pero ellos, teniendo todo eso y no teniendo a Cristo, no tienen nada. Son como el tamo, la paja que se lleva el viento. Por tanto, el hombre malvado se describe como alguien tan vacío que estará la congregación de los justos y no tendrá ni el valor ni la oportunidad de ponerse de pie, y luego como que anuncia al día del juicio final, donde no se podrán sostener. Su vida ha sido una vida materialista, una vida persiguiendo el dinero, una vida persiguiendo la fama, la fortuna, una vida completamente vacía. Dos hombres, dos caminos, dos cuadros. ¿Quién quiere ser el hombre dichoso? Yo quiero ser el hombre dichoso, yo quiero ser ese hombre feliz. Pero hay un grave problema. Y aquí les va la noticia fatal para todos nosotros.
porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá o lleva a la perdición. El golpe fatal lo encontramos en Romanos, donde nos dice exactamente cuántos justos hay en este mundo. ¿Y cuántos justos hay entre la humanidad? Ni siquiera uno. Cero justos. Así es que, amados hermanos, los que dijeron yo también quiero ser la persona justa, dichosa, olvídese de eso, porque no podemos. Porque al haber transgredido contra la ley de Dios, haber pecado contra el Señor, ya no somos justos, somos injustos, somos impíos. El que peca contra Dios automáticamente se constituye en un enemigo de Dios. Entonces el primer salmo, el que introduce los 150, automáticamente nos está diciendo: estamos perdidos, porque no somos justos, estamos perdidos, porque somos malvados. Nosotros no somos el hombre dichoso, somos el malvado, somos el impío, somos el injusto, el que va a terminar en perdición, en castigo y en condenación. Pero como anuncié al principio, todos los salmos nos muestran a Cristo, y nos muestra a Cristo en este aspecto, en que hay uno que sí fue justo, hay uno que sí fue el hombre dichoso, hay uno en que sí fue el hombre bienaventurado, hay uno que en la ley de Jehová se deleita, hay uno que en la ley de Jehová meditó día y noche, y ese es Jesús de Nazaret. El varón perfecto, el que nació del vientre de María, 33 años de vida, vividos a la perfección, en sumisión a la ley de Dios, una vida intachable, sin pecado, completamente libre de cualquier acusación. Él es el hombre dichoso, Él es el hombre justo. ¿Y cuál es la esperanza? Que tomó a toda esta humanidad injusta, a toda esta humanidad pecadora, a toda esta humanidad que no merecía la misericordia ni la bondad de Dios. No merecíamos nada, ningún buen trato de parte de Dios. Y vino a la tierra el Hijo de Dios a vivir una vida perfecta para cumplir la ley de Dios en su totalidad, y lleva sobre su cuerpo nuestro pecado, lleva sobre su cuerpo nuestra maldad. De tal manera que si nosotros creemos en Él, algo sucede. Justificados pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5 versículo 1. Que si nosotros ponemos nuestra esperanza en Él, Dios nos declara a nosotros justos. Los que no éramos justos somos declarados justos en virtud por la obra de Jesús. No por nuestros hechos, para que nadie se gloríe, sino por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y habiendo ahora sí sido declarados justos, libres de pecado, libres de culpa, ahora sí ya somos el hombre dichoso, el hombre feliz, el hombre plantado junto a corrientes de agua viva. Así es que eso es suficiente para parar cualquier crisis existencial y decir: bueno, tal vez me despidieron del trabajo, bueno, tal vez no me está yendo muy bien, bueno, tal vez estoy pasando por pruebas, pero algo no me puede quitar nadie ni nada. Soy justificado por Dios, soy ese árbol fructífero plantado junto a las corrientes de agua de vida, no el hombre de perdición. Así es que, hermanos, yo les invito el día de hoy, incline su rostro y demos gracias a Dios por habernos plantado junto a las corrientes de agua de vida, por habernos justificado. Esa es nuestra nueva identidad. No somos ya el malvado ni el injusto, somos los bienaventurados. Dios eterno, venimos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo amado. Hoy estamos muy agradecidos por el privilegio de saber que tú cambiaste nuestro rumbo de vida. Señor, pasamos de un cuadro a otro, de una vida